Tania, a Víctor, y ahora pues llamo al escenario a un atleta, un ex atleta nuestro de reconocimiento internacional que supo manejar diferentes elementos de su imagen, de su carrera, prepararse por igual para la vida post-atleta. Hoy día es un directivo internacional preocupado por la integridad de los atletas. Viene a hablarnos de la imagen de los atletas, cómo debería estar contemplada en la nueva ley y otras sugerencias también que tiene nuestro invitado de la ocasión, un ex viceministro de Deportes y también quien hoy preside la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte en la UNESCO. Los micrófonos los cedemos a Marcos Díaz con un buen aplauso. Jansen, muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Para mí es un verdadero placer estar acá en esta todavía mañana de hoy, sábado, y extiendo los saludos a don Manuel Estrella, anfitrión de este evento, mi querido amigo, apreciado ministro, primer ministro de la República Dominicana, último secretario de Estado de Deporte, Felipe J. Payano, quienes fuimos beneficiados de sus políticas públicas mientras fuimos atletas activos, nuestra apreciada Betania y mi querido amigo y hermano, medallista olímpico Gabriel Mercedes y todos los demás, amigos de la prensa que están acá presentes. Bien, me voy a remitir un poco en el sentido amplio y obviamente tratando de tocar sobre el tema Ley del Deporte y su modificación, elementos relativos a la vinculación del deportista. Sabemos que hoy día el atleta en todo estamento internacional tiene su voz presente en la mesa de toma de decisiones y obviamente es un elemento del cual carece la actual legislación, así como también la propuesta de modificación. Tomar en cuenta que en absolutamente todas las mesas, ya sea tanto el sector público como el sector privado, la presencia del atleta es hoy día prácticamente obligatoria. De hecho, el Comité Olímpico Internacional envía unas directrices a los comités olímpicos nacionales para que dentro de sus directivas, su comité ejecutivo, exista una representación elegida democráticamente y que tenga voz y voto. Así también, por ponerles un ejemplo, en nuestra experiencia en la Agencia Mundial Antidopaje, en el comité ejecutivo hay un representante de los atletas, aún la UADA existe para buscar normar, proteger el deporte, garantizar el deporte limpio y a la vez ir detrás de quienes puedan estar haciendo trampa. La voz del atleta tiene que estar presente. Y así sucesivamente una gran cantidad de elementos. Cuando verificamos la actual ley, y sabemos todos quienes estamos acá, una ley del 2005, que cuando usted la lee y la somete al escrutinio de expertos en materia de legislación, nos dice que lo primero es que está desactualizada, porque fue del 2005 y vinieron posteriormente otras leyes que impactan y que automáticamente van anulando los elementos de la actual ley vigente. Entiéndase la Constitución del 2010, entiéndase la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-2012, entiéndase la Ley de Administración Pública, entiéndase también las convenciones internacionales de cuales nuestro país es signatario y una cantidad de legislaciones o convenciones que hacían cada vez más obsoleta nuestra actual legislación. Nosotros para el año 2014, desde el Ministerio de Deporte, creamos una comisión para la revisión y diagnóstico de la Ley General del Deporte. Obviamente tenía que estar conformada dicha comisión por notables juristas, ya que el deportista no necesariamente es un experto en materia de legislación. Así que conformamos dicha comisión con notables figuras del derecho constitucional de la República Dominicana, al nivel de don Emanuel Rodríguez, ex juez, Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, Guillermo Sterling, y de la parte técnica deportiva de las figuras tipo la persona de don Heriberto Morrison, quien recientemente había publicado su libro Legislación Deportiva y Estudios Comparados, en la cual hacía una comparación con las legislaciones de Iberoamérica y la comparaba con nuestra situación actual. Y allí, luego de un año y medio aproximadamente de trabajo, el equipo acompañado por el sector deporte, pero en su mayoría de expertos en materias de escribir leyes y vincularlas a la Constitución, nos dice que la ley es imposible de aplicar. Y de hecho, en el servicio público que hemos estado, sabíamos que no podíamos aplicar lo que ordenaba la ley. Entonces, la ley no solamente en su parte de estructura tenía grandes contradicciones, ya que se ha mencionado un consejo
con atribuciones más allá de quien está llamado a plantear políticas públicas, nos decían, no tengan miedo de que haya un consejo, porque un ministro pudiera reportar a un consejo, como el caso del Consejo Nacional de Educación. El ministro de Educación reporta a un consejo, no obstante, distinto al modelo que estaba planteado en la actual ley. Así como también decía, aquí parece que cuando se escribió esta ley, invitaron a todos los sectores del deporte y se le puso todo lo que todo el mundo quería, al punto que repartía el pastel y ponía una camisa de fuerza para quien está llamado a trazar políticas públicas. Y política pública está definido como el uso de los recursos del Estado para resolver un problema o trazar una estrategia. Y las estrategias se trazan en función de las necesidades y las problemáticas de momento. Entonces no pudiéramos nosotros pensar que una ley que reparte el presupuesto esquinita hasta el último centavo va a ser aplicable en el caso de que viniera una pandemia y que tuviéramos que buscar la manera de flexibilidad para el ministro y su equipo poder trazar políticas públicas que resuelvan el problema. Así como también la estructura misma no define un modelo deportivo. Y allí vamos a una parte de lo importante de conceptualizar cuando nos vamos a meter en materia de proponer una ley o de modificar una ley actual. Como decía don Manuel Estrella al principio, él como ingeniero parte sobre la base de que ¿qué me cuesta a mí arreglar una casa que ya está hecha? Tengo que partir sobre los cimientos de ella y quizás tenga tanto problema que me resulte más caro que tumbarla y hacer una nueva. En esta ley existe exactamente lo mismo. La primera recomendación que nos dan los notables abogados constitucionalistas nos dicen, no arreglen nada, eso es imposible de arreglar. Hay que hacer una nueva y la ley debe de ser sustituida una pieza por otra. Inclusive, si la actual modificación que descansa en el Congreso es aprobada, estamos en las mismas condiciones. No se engañen, en las mismas condiciones. Esa ley es antigua y parte sobre la base de un modelo que se creó en el 2005, se puso en ley y no obedece al modelo que nos debemos de plantear hoy día. Lo que funcionaba hace 20 años no funciona hoy y la pandemia nos ha mostrado que lo que entendíamos que funcionaba a principios de año ya no funciona hoy. Y lo que no funcionaba mucho ahora funciona de manera eficiente, como la tecnología, en la capacidad de podernos reunir y demás. Entonces, el modelo, ¿qué modelo nos interesa como nación aplicar en materia de deporte? Cuando estamos insistiendo todavía en centro deportivo, en CIDE, eso viene de un modelo transferido sobre las prácticas exitosas de Cuba, la cual no presenta una situación política ni social parecida a la nuestra, un estado de democracia. Vamos entonces en un modelo de clubes, pero trazaron política pública, dice que ahora es jornadas extendidas. Hemos analizado el impacto de la política trazada por la presidencia con el modelo que nos queremos inventar nosotros como deportistas. Entonces, está partiendo de mejorar una estructura anticuada y pasada. No estás analizando ni conceptualizando sobre qué se necesita analizar para tener un desarrollo oportuno del deporte en el sector privado y del deporte en el sector público también. Y normar correctamente y sentarte con los expertos en la materia. Aquí se habla de una consulta. Nosotros creamos la Comisión Nacional de Deporte Universitario con la asesoría de la NCAA, echamos a andar un proyecto. A nosotros no se nos consultó después de 8 años dirigiendo el deporte universitario nacional. Bueno, lo importante es que hay tiempo para poder intercambiar, pero si yo voy a tocar algo, yo prefiero sentarme con los expertos en la materia y conceptualizar. Quizás quienes dirigieron las políticas públicas los últimos 8 años podrán decirte, tenemos este problema, nos resultó tal cosa, se mejoraría de tal manera. Como también, por poner un simple ejemplo, cuando se habla del dopaje, nosotros actualmente dirigimos la política pública antidopaje del sector público a través de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte en UNESCO, y lo que yo vi en lo que existe en la ley y en la propuesta de modificación carece y va muy dispar a los compromisos que como nación tenemos siendo signatarios de una convención internacional desde septiembre del 2012. Entonces, con esto quiero decir, señores, primero, la importancia de conceptualizar. Y como nos decían los notables abogados, preocúpate el día que yo me ponga unos goggles y me vaya a tirar al mar para una competencia. Así como debemos de preocuparnos cuando seamos nosotros los deportistas los que vamos a estar creando leyes. Existen 3 consensos que se necesitan. El consenso técnico, el que nos toca a nosotros, pero los diferentes sectores.
existe el consenso político, el que nosotros tenemos que lograr, inclusive hasta con las minorías, cualquiera que quieran definir ahora cuál es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Nosotros tenemos que garantizar que la pieza lleva agarrado de mano a todos la parte política de nuestra nación y el consenso social. Y a través del consenso social yo creo que se ejerce en el día de hoy cuando llevamos a través de las cámaras a la sociedad civil una discusión y un debate muy importante como el sector deporte. El sector deporte que toca a la población. Y se confunde mucho cuando se habla del sector deporte cuando desde el pasado se concebía el éxito de un Ministerio de Deporte en función de sus medallas logradas. Eso hoy día a nivel internacional y nuestra región está mandado a guardar, ya que el deporte impacta de manera directa y como una herramienta transversal de cohesión y desarrollo social en tres grandes retos que tiene una nación cuando le va a hablar al país de resolverle sus problemas. El primero, la educación; el segundo, la seguridad ciudadana; y el tercero, la salud. No existe un programa de gobierno o un discurso que no te hable de esos grandes retos, y el deporte es la única herramienta transversal que puede trabajar en función de esos indicadores. Entonces es tan importante este escenario donde debemos de llevar al más alto nivel de decisión, porque si algo hemos aprendido de lo que hemos estado en el servicio público es la carencia y la fortaleza, la carencia de una fortaleza institucional, sobre todo cuando se habla de materia de deporte. Deporte, todo muy lindo, pero en el momento de la verdad, como diría un gran pensador que siempre me recuerda, una persona que admiro mucho, decía: el deporte es una cultura, la más ignorada por los hombres más cultos. Si nosotros no llevamos nuestro tema a las altas esferas, entonces tendremos una debilidad institucional representada en acciones que cuando te cambia un ministro, todo lo que tú tenías planificado se fue al piso. Inclusive si el ministro cambia dentro del mismo presidente. Si no, pregúntemelo a mí. Entonces, imaginémonos que esta pieza legislativa nos permita primero pensar técnicamente los hombres y mujeres del deporte en cuál es el modelo que vamos a aplicar. Porque que yo tenga entendido, y según me explican los mayores, la función la cual fue creado un club en los 80, los 70, no es la que tiene el club hoy. Entonces, tenemos que buscar la manera de pensar distinto. Y uno de los elementos más importantes para pensar desde cero es que cuando, don Manuel, usted sabrá mejor que nadie, cuando se va a construir un arquitecto, usted no quiere viciar al arquitecto y no quiere decirle: mira, fíjate lo que me están enseñando. No. Yo no quiero a alguien envenenado ni viciado de la estructura que existe. Pongámonos a conceptualizar a un lado y ver cómo podemos llevar lo que puede ser un modelo que copie las buenas prácticas de nuestra región, similar a nuestra condición económica, social y política, para ver cómo podemos presentar realmente un modelo adaptado a cuando nos dicen un discurso que la importancia del deporte escolar universitario. Eso no te sale en un plan, ni está reflejado en cómo se va a aplicar y eso va a tener éxito. Eso no está, ni en el mandato que te indica la actual ley, ni mucho menos la propuesta tampoco. O sea que, en sentido general, para cerrar, Jansen, con su permiso, yo creo que este escenario excelente para llevar a la sociedad el consenso social amerita de sentarnos el consenso técnico y realmente revisar, lejos de los parámetros que nos está indicando una estructura de ley obsoleta del 2005, lejos de eso pensar en lo que tenemos en la realidad del mundo de hoy, ¿ok? Quizá este sea el primero de otros escenarios. Don Manuel, ahí viene mi recomendación. En el programa, aquí falta la opinión de los expertos en Constitución. Aquí debió haber estado en este foro alguien que nos diga a nosotros cómo se hace una ley, porque la ley a veces creemos que es poner lo que nos interesa y cómo nos interesa dependiendo del sector, y te encuentras una ley que te incluye lo que realmente es un programa. Entonces, yo quiero que mi programa y mi plan sea ley, no necesariamente. Una ley marco que te permita flexibilidad y que pase el tiempo y la ley siga vigente. Si la encajonas en poner específicamente todas las cosas y acciones que debe hacer tal o cual persona, mañana te cambia algo y tiene que modificar la ley. En sentido general, lo que quería simplemente, desde el aspecto y la perspectiva de un humilde deportista que se ha involucrado en temas de políticas públicas locales e internacionales, era llamar la atención
y más que llamar la atención, agradecer a todos los vinculados, incluyendo al congresista Jaco Alberti, su intención e iniciativa de mejorar la actual ley y todas las personas involucradas tanto dentro del sector público, sector privado del deporte y empresarial también. Muchísimas gracias, Yancy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Marcos Díaz. Muchos brazos.